Bien, 8 de la mañana con 10 minutos, seguimos aquí en Radio Capital, lunes 21 de mayo, toda esta polémica que se ha generado por esta incursión, ¿no?, de esta nueva figura que tenemos, mitad congresista, mitad espías, arrancó con Mamani y ahora lo sigue el general Donaire. Pero bueno, el tema de fondo es si es que, como comentan algunos, el Museo de la Memoria efectivamente hace prácticamente apología al terrorismo, como lo planteó el propio general Donaire en una entrevista con Aldo Mariatti. Y la verdad, resultan un poco risibles sus planteamientos, este tema de que era el sendero muy estrecho, poco luminoso. Ahí está, sendero luminoso. El LUM, sendero luminoso, ahí está. También decía, claro, da risa, pero también hay que tener cuidado porque justamente lo que se trata es desacreditar a un lugar de la memoria que, creo yo, viene cumpliendo su trabajo. Pero bueno, hemos estado con la posición del congresista Héctor Becerril y ahora estamos con Natalia Higuíñez, curadora del lugar de la memoria, y Jorge Villacorta, también curador, entiendo, ambos del lugar de la memoria. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. En realidad hay que aclarar que nosotros fuimos parte del comité curatorial que trabajó del 2014 al 2015 en el lugar de la memoria, sintetizando y, digamos, desarrollando un guión curatorial a partir de los lineamientos y del proceso participativo que se vino trabajando antes, ¿no? Y bueno, lo que nuestra misión fue generar este guión. Este guión además fue consultado con las mismas Fuerzas Armadas, policiales, con asociaciones de familiares de víctimas, con víctimas del conflicto, ya sea personas discapacitadas, también de Fuerzas Armadas y policiales, pero también muchas personas que aún buscan a sus familiares desaparecidos. 20.000 desaparecidos, la información que sacaba el diario El Comercio. Claro, quizá en vez de preocuparnos tanto por lo que uno piensa u otro, habría que preocuparse justamente en esas 20.000 personas desaparecidas y sus familiares, que entiendo de eso se trata justamente el lugar de la memoria. Mira, tenemos todavía casi 3.000 fosas sin exhumar. O sea, el Estado peruano tiene una deuda histórica con una población que fue vulnerada. Todavía son muy difíciles los juicios para delitos de violencia sexual. Entonces, estamos en un país que está construyendo su memoria, ¿no? La muestra del lugar de la memoria es una muestra que es parte de esa memoria en construcción, ¿no? Es una memoria que además no es la memoria de los curadores ni de la comisión de alto nivel. Es una memoria recogida de cientos de personas en procesos participativos y de consulta. Entonces, no se trata de ver ahorita quién es a qué sector favorece, porque justamente el objetivo de una muestra en un lugar estatal como el lugar de la memoria es recoger la diversidad de memorias que hubieron durante esta terrible etapa de nuestra historia. Correcto. ¿No? Jorge Villacorta, ¿cómo fue ese proceso, digamos, de plantear lo que hoy se ve en el lugar de la memoria? Me decía que, Natalia, que también obviamente se recogió la posición, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas. Quería que nos expliques eso un poco para que la gente entienda que finalmente se recogieron todos los puntos de vista para llegar a lo que hoy se ofrece en el lugar de la memoria. Sí. Bueno, trabajamos con investigadores que se dedicaban prácticamente a tiempo completo para encontrar datos. La exposición que ustedes pueden ver en el lugar de la memoria como muestra permanente es una exposición que presenta datos que han sido todos comprobados. Incluso quería subrayar que está presente información que hemos obtenido del libro En Honor a la Verdad, que fue un libro de publicado por las Fuerzas Armadas, y en las que justamente piden perdón al país. Lo que también quería yo señalar es que la presentación de las cosas ha sido hecha en un lenguaje muy cuidadoso, pero creo que si uno se pone a buscar las menciones que efectivamente usan la palabra terrorista o terrorismo, creo que va a encontrar que no son precisamente muy frecuentes, porque de lo que se trata es de dar cuenta de una manera imparcial, y en ese sentido nosotros hemos hecho una distinción entre grupos subversivos y acciones terroristas. ¿Cómo así, perdón? En el sentido de que para nosotros Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru fueron grupos que con sus acciones desestabilizaron al país y se valieron de acciones terroristas. Es decir, lo que nosotros estuvimos tratando de hacer en todo momento al hacer la muestra era
evitar precisamente el uso de la palabra terrorista de la manera en que se está haciendo ahora. Lo que nos interesaba era especificar el tipo de acción, el tipo de violencia, y en ese sentido no meterlo todo bajo una misma denominación. Correcto. La muestra permanente, pero claro, lo que parece ser el problema en esta ocasión particular, con, digamos, la incursión a escondidas del congresista Donaire, fue justamente un poquito el comentario y las respuestas de la chica Gabriela Eguren cuando le hacían las preguntas. Eso también fue parte del trabajo que ustedes realizaron, es decir, qué era lo que tenían que contar o exponer. ¿Es factible tener una posición, digamos, unitaria, única, para todas las personas que trabajan en el lugar de la memoria? Y la pregunta es si es que se habían escuchado un poco, claro, la edición, porque desgraciadamente, al igual que con el caso de los congresistas, ¿no? Bueno, el tema de PPK y qué sé yo, no hemos tenido la posibilidad de escuchar todo el audio. ¿Has escuchado, Natalia, el audio editado que publicó el congresista Donaire? ¿Qué te ha parecido? Y ese tema particular, más allá de la muestra permanente, digamos, lo que decía la chica Eguren. Mira, nuestra misión aquí es venir a aclarar una serie de mentiras que se están diciendo sobre la muestra, porque somos responsables, ¿no? ¿Cuál sería la mentira mayor? Que hace apología prácticamente y que deja de lado Por supuesto, y que no se consideran los... O sea, en la muestra, Sendero Luminoso y el MRTA son los principales responsables y los desencadenantes de la violencia trágica que vivió el Perú. Correcto. Esa responsabilidad es primera y no está soslayada en ningún momento en el lugar de la memoria. También se valoran, por supuesto, las acciones militares y policiales, y también se valoran las acciones de muchas autoridades civiles que pusieron el cuerpo y murieron en manos de senderistas o merretistas. Ahora, como también las malas incursiones de la policía. Si ya me preguntas, o sea, como comité curatorial hemos dejado clara nuestra posición al respecto. Ahora, si me preguntas a mí, Natalia, sobre cómo le ha hecho una trampa a esta persona, cómo se le ha intentado sonsacar una cuestión que no está ni en la muestra ni en el pensamiento de ella. Es una vergüenza que un congresista de la República haya hecho esta treta, ¿no?, para tratar de, dado que no encontraba nada en la muestra, tratar de involucrar a una chica que les hizo el favor, porque su tarea no era de guiar, ¿no?, por acercarlos y poner una cierta empatía con lo que estas víctimas estas supuestas víctimas le estaban proponiendo. A ver, digamos ahí, ¿no? O sea, ¿por qué decir que ni siquiera estaba en el pensamiento de ella? Porque claro, ellos se presentan como víctimas y ahí tú dices el tema de la empatía, imagino que va por ahí. Yo creo que lo justo sería ver todo el video para poder juzgar efectivamente si ella se equivocó o no, pero digamos, a priori, por más empatía que venga, yo no voy a cambiar algo que yo... O sea, el pensamiento no se lo ha cambiado por querer haber mostrado empatía hacia las personas que ella le guiaba. Pero no hay ninguna frase que ella pueda haber expresado que sea apología al terrorismo. No. Yo estoy segura que no. Correcto. Sí. O sea, hemos estudiado el tema, somos personas que hemos trabajado esto, sabemos perfectamente quiénes en este país lamentablemente están haciendo apología al terrorismo, y esos grupos espero que tengan poco a poco las sanciones que necesitan. Sabemos que hay remanentes de Sendero o parecidos todavía en nuestro país y creo que hay que combatirlos. Lo que no podemos permitir es que se nos terruquee a todos los que no pensamos que el fujimorismo liberó el país. O sea, el fujimorismo, como otras fuerzas, tuvo lamentablemente un rol nefasto. Y también hubo acciones desde el gobierno que ayudaron en la lucha contra el terrorismo. Las cosas son más complejas. Sí, pero nuevamente, ¿por qué me trae esa colación el fujimorismo? Dale, porque las cifras lo muestran y es el propio libro de la Comisión de la Verdad. La mayoría de muertos en el Ande no fueron en el gobierno de Fujimori, fueron entre el gobierno de Belaúnde y Alan García Pérez. O sea, hasta en eso confundimos por ahí odios personales con el fujimorismo, como lo confunde también el fujimorismo a llamar a todo el mundo caviares. O sea, ¿por qué querer coger la verdad para utilizarla contra nuestro enemigo? Jorge quiere comentar algo. Sí, yo lo que quería decir es que nosotros hemos tomado el cuidado de presentar todos los marcos legales, desde el gobierno de Belaúnde hasta el gobierno de Paniagua, según los cuales actuaron las Fuerzas Armadas, ¿sí? Entonces, lo que queremos decir es que enfatizamos que hubo un proceso por el cual el Estado peruano se dio cuenta de cuál era la manera de actuar frente a los grupos subversivos.
no fue algo para lo cual estaba preparado el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Correcto. Y probablemente puede uno decir que ese patriarca de la democracia cometió errores en su visión de cómo tratar el fenómeno subversivo. Yo no juzgaba a cada uno de los gobiernos, yo juzgaba finalmente la cifra concreta que ni siquiera tiene, digamos, juzga cosas objetivas o subjetivas, sino finalmente el dato concreto, la mayoría de muertos en el Ande, porque claro, luego vienen las violaciones sistemáticas de derechos humanos del gobierno de Fujimori con cosas como el Grupo Colina, la matanza de Barrios Altos, pero digamos, la mayoría de muertos en el Ande peruano por el terrorismo y por fuerzas militares también fue en ese periodo de tiempo, 83 al 90. Sí, pero creo que lo que hay que pensar es que en el Perú, a diferencia de en otros países de Latinoamérica, esta violencia se da en gobiernos democráticos. Correcto. Entonces, lo que habría que intentar enmarcar para empezar es que en una democracia que estaba reconstituyéndose en el Perú en el año 1980, habían muchas incertidumbres y se podían dar pasos falsos en la manera de actuar. Creo que uno puede pensar que tal vez no es precisamente una movida democrática entregar Ayacucho al control de las Fuerzas Armadas. Tremendo error. Tremendo error. O sea, pero claro, no estabas preparado, pero tampoco es que hubo, digamos, un pedido digamos, oye, que vengan las personas que me pueden finalmente ayudar a luchar contra este nuevo, digamos, enemigo que se tenía al interior del Perú. Lo pudo haber hecho, obviamente, Fernando Belaúnde en su momento, Alan García Pérez y, bueno, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, que no le preguntaron a nadie y tomaron las medidas que conocemos. Natalia quiere comentar algo tras la pausa 8:21. Venimos contigo, Natalia. Pro fujimorista. 8 de la mañana con 24 minutos. Seguimos conversando Jorge Villacorta y Natalia Higuíñez, ambos curadores del lugar de la memoria que trabajaron justamente en la muestra permanente. Natalia, había quedado tu turno. Bueno, creo que es importante no considerar digamos, las víctimas del conflicto como qué gobierno mató menos, digamos, ¿no? O sea, creo que es importante entender que ha sido un periodo nefasto y que las responsabilidades son principalmente de nuestras autoridades, ¿no? En no haber podido tener estrategias mucho más precisas para combatir a la subversión, ¿no? Y creo que si bien el Estado peruano fue aprendiendo en el proceso, creo que lamentablemente bajo una mirada, digamos, casi mesiánica, como si hubiera podido haber un solo salvador de este país. Creo que lo que tenemos que reconocer es que la sociedad peruana en general, tanto desde el Estado, desde sus Fuerzas Armadas, desde sus fuerzas policiales, desde sus autoridades civiles, pero también una reacción muy fuerte desde la sociedad civil, que fue la que fue minando el poder senderista, ¿no? Entonces, creo que hay que reconocer que el hecho que ahora podamos tener una discusión sobre este periodo y que el lugar de la memoria sea un espacio para recoger distintas versiones, pero también distintos testimonios y distintas aproximaciones a esto, es posible gracias a que hubo digamos, un país que pudo combatir el terrorismo, un país que pudo combatir a esa manera de buscar, yo qué sé, qué justicia, ¿no? A través de la violencia. El país entero le dijo que no. No solamente fue un líder el que nos salvó, ¿no? Y eso creo que es bien importante porque la memoria histórica lo que nos permite es ver la complejidad de las cosas y no reducirlas a un interés de alguien por apropiarse de una lucha que fue de muchísimas personas en este país, ¿no? Correcto. Jorge, sí, no sé si querías comentar algo, pero digamos, la pregunta, ¿cómo puede ayudar, por ejemplo, el LUM, el Museo de la Memoria, con esta cifra? La verdad que uno dice, bueno, uno ve las peleas en redes sociales, ve las palabras de Donaire y dice la verdad, e incluso a los que salen a decir que es apología al terrorismo cuando hay 20.000 personas desaparecidas con todos los familiares. Uno, por ejemplo, yo critico mucho a los políticos cuando salen a decir nuestras Fuerzas Armadas, que hay que defenderlas a muerte y sin embargo nadie mueve un dedo por reparar a las víctimas de las Fuerzas Armadas o, por ejemplo, al mayor Bazán hasta ahora nadie lo busca.
Nadie lo busca al mayor Bazán. Y todo el mundo sale a llenarse la boca que yo saco la cara por nuestros policías como contraposición, obviamente, a lo que Fuerza Popular y algunos en redes sociales llaman caviares. Pero, Jorge, ¿qué hacer, por ejemplo, desde el LUM para apoyar a estas 20.000 personas? Que la gente no se olvide que finalmente todos nos unen como nación, como Perú. Yo quería decir que una de las cosas que a mí personalmente me causó más dolor cuando estábamos como comité curatorial en diálogo con distintos grupos fue hablar con las personas acusadas falsamente de terrorismo que habían sido luego indultadas. ¿Por qué? Porque no hay reintegración a la sociedad posible para ellos. Es decir, yo nunca he estado tan de cerca a gente que ha sido completamente excluida de la sociedad, que aquellas personas que fueron falsamente acusadas de terrorismo y luego liberadas, por ejemplo, gracias, entre otros, a las acciones del padre Uberlancier. Sanciers, ok. Sí. Toda esta comisión que se forma justamente a finales y luego con el gobierno de Valentín Paniagua. Sí, yo me pregunto de qué año de la reconciliación puede uno hablar si es que ocurren situaciones como las que ha ocurrido con Nelly Madrid, ¿no? Últimamente. Nancy Madrid, bonito punto. ¿Qué hacer ahí, por ejemplo? Yo no sé exactamente qué tiene en la cabeza la persona que dice que un individuo que ha cumplido su sentencia y que está dentro del penal cumpliendo con todo aquello que se le pide, incluso está mostrando claramente señales de arrepentimiento, ¿cómo puede negársele la oportunidad de reintegrarse a la sociedad? ¿Trabajando en el Congreso de la República con una congresista? Creo que todo lo hacen porque es una congresista que precisamente no es de la misma tienda política. ¿No le parece que es una falta de empatía? Porque lo mismo podríamos decir, Vladimiro Montesinos sale un próximo año y que lo eligen también como congresista, eso le nombra jefe de seguridad de algún ministerio. Hablo de la empatía respecto, por favor, son no sé cuántos ciudadanos que vieron a sus familiares en un hueco, no sé cuántos metros debajo de la tierra, por esta persona que sale todavía con el puño en alto. Es cierto, toda la gente tiene derecho a reinsertarse, pero ¿en el Congreso de la República? Lo que quisiera decir es que también en el Congreso de la República prácticamente se ha acusado a un historiador que es parte del comité sectorial del LUM en la actualidad de estar inapto para trabajar ahí por ser hijo de terroristas. Sí, pero eso es la bestialidad de algunos fujimoristas, José Carlos Agüero, pero a lo que hoy es que los pecados de uno también o no tienen nada de malo. Por ejemplo, usted dice, Jorge, que ¿está bien que se haya contratado a Nancy Madrid por el Congreso de la República? O, por ejemplo, debería haber un programa especial del Estado que ayude a gente como Nancy Madrid y a otras personas a reinsertarse en la sociedad con algunos trabajos que el Estado pueda colaborar. O, por ejemplo, hay una ley desde la época de Leguía, creo yo, o no sé con quién, que dice que empresas que contratan con el Estado hasta el 10% deben ser personas que han salido de prisión para ayudar a reinsertar. Por ahí ese tipo de cosas, pero al Congreso de la República me queda la duda. Bueno, digamos que no solamente le queda a uno la duda, ciertamente, pero si estamos hablando de un año de la reconciliación, creo que se tienen que pensar en más programas para la reinserción que simplemente negar opciones a las personas que buscan justamente una posición laboral, ¿no? Ahora, creo que es importante enmarcar todo esto en que no hay una política de memoria en el país. O sea, creo que una de las cosas más conmovedoras también del trabajo que hicimos en el lugar de la memoria fue que en el proceso participativo se encontraban, por ejemplo, militares discapacitados que tenían una pensión infrahumana, ¿no? O sea, que era una situación de abandono por parte del Estado. Total. de todos los miembros, tanto de autoridades civiles como de agentes militares y policiales, que están en total abandono, encontrarse con familiares de personas desaparecidas, ¿no? Entre otras, por ejemplo, por el Grupo Colina, y que haya una empatía entre ellos. O sea, encontrarse como finalmente personas que han sido abandonadas por el Estado, sean desde las Fuerzas Armadas, sí, sean de la sociedad civil. En realidad, lo que estamos viendo es que ante la falta de una política y un fortalecimiento del lugar, sí, de la memoria, pero no solo el lugar de la memoria, sino la red de, sí, lugares y memoriales que hay en el Perú, que son de diverso orden, ¿no es cierto?
Lo que tenemos que entender es que no nos vamos a sanar de esas heridas con estas polarizaciones, no nos vamos a sanar de las heridas, sino teniendo una real política de memoria, ya sea, digamos, con reinserción de mucha gente que incluso fue acusada, digamos, falsamente, sino también, digamos, claro, pensando pero en qué pasa está, por con ejemplo, todos los hijos y las hijas de todos esos senderistas y todos esos militares que han quedado huérfanos. Correcto. ¿Qué pasa con todos los hijos y hijas de todas esas mujeres que fueron violadas? ¿Qué pasa hoy? O sea, frente a esta chica, digamos, yo creo que lamentablemente este negacionismo es parte de una estrategia mayor en la cual, por ejemplo, se ataca a la chica Eguren por su opción sexual. O sea, se intenta meter en un mismo saco. Pero eso es una bestialidad de Donaire por justamente no la catadura de él. Pero ese creo que no era el tema que se venía discutiendo, más allá de que es una barbaridad de que solamente lo haya mencionado en una entrevista el general Donaire. Pero mi tema es justamente ante esa falta de una política de Estado, no termina siendo, porque claro, me decía, no se le puede, y con toda razón, el libro, ¿no? Los rendidos de José Carlos Agüero es tremendo, o sea, es una ayuda para la reconciliación. Pero del mismo lado, si tú eres hija de, no sé, de Alberto Fujimori, automáticamente también eres, como dijo PPK, hija de ladrón. O sea, también es una barbaridad. No, yo creo que Keiko Fujimori ha armado su propio camino. O sea, no creo que... Porque lo ha armado, pero no porque sea la hija del padre, en eso coincidimos. Por supuesto que no, por supuesto que pero no. ¿no son dos caras de una misma moneda de la falta de empatía, Edwin Donaire y María Elena Foronda? Mira, creo que son situaciones muy distintas, muy distintas. O sea, una cosa es una trabajadora del lugar de la memoria que en su trabajo puede haber cometido alguna No, pero no hablamos de Gabriela, no hablamos de Gabriela. Otra Hablaba cosa de Foronda es un señor Donaire que hemos visto en un video cómo él mismo decía que había recibido dinero para su campaña de exterroristas. Entonces, una persona que no tiene ni ton ni son, pero que sin embargo el Congreso de la República le ha dado un espacio para llamar a nada menos que a la ministra de Cultura a ¿cuál es el problema, responder Natalia? Que no es el Congreso de la República, es un buen grupo de peruanos que lo han puesto ahí a Donaire. No, por supuesto, pero hay instituciones. Que tendríamos que entender qué puede haber detrás de ese pensamiento para que haya gente votado por Donaire y desde ese punto de vista, ¿qué nos falta para reconciliar? O sea, ¿a quién representa Donaire? A un grupo de gente que por ahí piensa como él. ¿Qué más tenemos que hacer para corregir eso? Pero bueno, te llame la atención cómo Donaire llegó al poder financiado por una persona exterrorista. Y María Elena Foronda. Entonces, ¿qué representa ese señor? También haber estado castigada. Pero, o sea, hablemos ahorita de ese señor, yo no sé quiénes habrán sido sus votantes, porque parece simplemente traicionar a sus votantes. O sea, que no podemos decir que cualquier cosa que dice un congresista representa a sus votantes. Correcto. O sea, y lo que creo que está haciendo, yo decía claro. Lo que está haciendo este señor es una cosa perversa. O sea, porque realmente está desprestigiando yo creo que sí, un lugar pero María Elena Foronda que fue yo creo que también. Construido con mucho esfuerzo y con la valoración de muchas personas y está llenando de mentiras una situación que no es cierta. Dame 2 minutos, quiero que Jorge termine, por favor. No, solamente quería decirte que yo sí veo una conexión, por ejemplo, con respecto a la opinión de Donaire de la opción sexual de Gabriela Eguren, con la situación en la que en el Ministerio de Educación se fuerza justamente a obviar la cuestión del enfoque de género. Así es. Yo sí veo que está ligado con eso y con las marchas asociadas a con mis hijos no te metas, por derecho a la vida y con mis hijos no te metas. Entonces la polarización va a ir en aumento, desgraciadamente. Sí, yo creo que sí. La polarización va a ir en aumento y creo yo que el presidente de la República no puede quedarse con los brazos cruzados en esta situación. Correcto. Natalia Higuíñez, Jorge Villacorta, muchísimas gracias. Un placer. Mucha chamba todavía. Falta mucha chamba. Gracias a ustedes. 8:36, una breve pausa. Vamos a hablar del tema de Paolo con las novedades, ¿no? Suena romántico, pero no llega, por favor. 8:30 de la mañana. Pausa y venimos.